Desglose del capítulo 1 del libro de Alcohólicos Anónimos. La historia de Bill W. La historia de Bill W. es enigmática e intrigante, pues se han realizado un sinfín de presuposiciones sobre su vida, pues a pesar que dejó ciertos datos muy puntuales sobre su vida, las cosas más delicadas y escabrosas de su vida no las dejó escritas y nunca fueron reveladas antes de la creación de Alcohólicos Anónimos y posteriormente a ella. Bill W. nació el 26 de noviembre de 1895 en East Dorset, Vermont, y fue a la Primera Guerra Mundial como oficial de Plattsburgh. Él era muy joven y estaba viviendo la vida, y en medio de la conmoción, los aplausos, el amor y la guerra, conoció el licor. Su gran compañero, en que momentos de felicidad y tristeza estaría sin pensar en que mismo lo destruiría al tiempo. Cuando tuvo contacto con el alcohol, olvidó las advertencias y prejuicios de su familia respecto a la bebida. La inscripción de una vieja lápida en la Catedral de Winchester tuvo un gran impacto en él y fue la siguiente: aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza. Bill W. era un gran visionario desde muy joven. Él se imaginaba a sí mismo como un líder, ya que se sentía diferente y superior a los demás. Él imaginaba que su liderazgo llegaría a estar al frente de muchas personas y podría manejar importantes empresas, que podría hacerlo con sumo aplomo. Bill W. tuvo diversos trabajos y estudios. Tuvo un curso nocturno de leyes y trabajó en una empresa de seguros. Posteriormente, tuvo interés en la bolsa de valores de Wall Street, ya que observó cómo las personas se volvían inmensamente ricas, y él se preguntó, ¿por qué no había ser yo uno de esos afortunados? Por ello decidió estudiar economía y comercio en vez de leyes. Sin embargo, estuvo a punto de ser suspendido por su manera de beber. Una persona fundamental para Bill W. fue su esposa Lois, la cual ya desde esos momentos mostraba una gran preocupación por su manera de beber. Bill W. era muy astuto, con características como todos los enfermos. Lograba desvanecer sus temores con la promesa de que todo eso era simplemente un mal momento, argumentando que él concebía sus mejores proyectos estando borracho. Bill W. terminó el curso de leyes, pero comprendió que esa profesión no era para él. Lo atrapó el ambiente de las finanzas de Wall Street. Los líderes en esta materia eran sus héroes, y sobre todo la bebida salió a su vida. Sin darse cuenta, empezó a forjar una arma que a la larga lo haría pedazos. Emprendió una gran travesía en ese momento. Invirtiendo dinero, renunció a su empleo y junto con Lois recorrieron gran parte de Estados Unidos buscando algún buen inversionista. Tuvo esporádicamente algunos éxitos que le dejaron algunos dólares, pero no era muy constantemente, por lo que tuvo que trabajar en una granja. Más tarde, a su regreso a la Wall Street, tomó un puesto y realizó una operación que le dejó miles de dólares. Comenzó la carrera del éxito para él y comenzó a triunfar en la euforia y la bebida, que se apoderaron de él. Gastaba en miles y hablaba de millones. Y por supuesto que la bebida desempeñó un papel importante dentro de su vida. Comenzó a beber todos los días y noches. Constantemente terminaba
en pleito con sus amigos y muy pronto se convirtió en un lobo solitario. Todo lo que sube, en algún momento tiene que caer. Y Bill W. no fue la excepción de esta regla. En octubre de 1929, se derrumbó el mercado de valores de Nueva York. Estaba totalmente arruinado y él lo sabía. Buscó refugio, como era su costumbre, en el alcohol, metiéndose en los bares. Muchos de sus amigos saltaban de distintas torres de la Wall Street. Sin embargo, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de él. Por ello, empezó nuevamente a emprender. Viajó a Montreal, un viejo amigo de Canadá, que le quedaba bastante dinero. Sin embargo, la bebida nuevamente le ganó la partida, para así poner la estocada final en su fracaso económico y social. Bill W. fue un arrimado de la casa de sus suegros. No tuvo un empleo real durante 5 años, embriagándose diario. Se consideró una persona indeseable dentro de la bolsa de Wall Street. Su esposa Lois comenzó a trabajar en una tienda y siempre que llegaba a casa, encontraba a Bill W. borracho. La bebida dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad para él. Se empezó a agudizar la obsesión de la bebida. Ya estaba viviendo el infierno del alcoholismo. Aunado a esto, las cosas se empeoraban. Tomó posesión de la caja de la hipoteca. Murió la mamá de Lois y enfermó su suegro y esposa. En 1932, tuvo la oportunidad de hacer un negocio prometedor. Sin embargo, emprendió una gran borrachera y esa oportunidad, como era su costumbre, se esfumó. Bill W. no podía dejar de beber. Pronto se dio cuenta que no tenía que volver a realizarlo. Sin embargo, lo volvió a hacer. Volvió a prometer que dejaría de beber a su esposa Lois, pero sin ningún tipo de resultados, fallando y cayendo una y otra vez. Aquí la pregunta que podríamos hacer es la siguiente: ¿no estaría alguien loco haciendo una y otra vez lo que prometió a sí mismo, no lastimarse? Bill W. tuvo que ser prueba eficiente de esta pregunta. Él no podía dejar de beber, aunque hacía las promesas. Tuvo ciertos periodos de abstinencia que creaban en él una confianza que pronto se convirtió en engreimiento y autosuficiencia. Pero este tipo de filosofía se puso a prueba, teniendo resultados nulos. El remordimiento, el terror y la desesperación al día siguiente embargaban el interior, así como se derrumbó el mercado de valores, él mismo lo hizo. Lo único que podía calmar la ansiedad y anestesiar el dolor, esa terrible frustración del fracaso, era la bebida. Inclusive, por su mente pasó la idea de suicidarse. Por la envolvente y densa niebla mental, solo podía tener esperanza en el momento de beber. O en otras palabras, solo podía olvidar todo con un par de botellas de ginebra. Esta agonía fue por más de 2 años. Cuando la locura se apoderaba de él, robaba dinero del bolso de su esposa Lois para seguir bebiendo. Trató de fugarse constantemente y yendo del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. En las noches de la tortura mental y física, pensaba saltar por la ventana para salir de este infierno emocional. Su médico de cabecera le recetó sedantes para poder calmar la locura. Sin embargo, el sedante y la ginebra era una combinación que causaba más locura. Comenzaron los internamientos de los centros de rehabilitación y hospitales. En uno de ellos, conoció a un médico
que posteriormente se convertiría en su guía espiritual. Es el doctor, médico, neurólogo Duncan Silkworth, que le explicó que estaba actuando egoísta e imprudentemente y que estaba física y mentalmente dañado. Aunque había tomado cierto conocimiento sobre la enfermedad, esto no bastó para dejar de beber. Pues si bien 3 o 4 meses las cosas marcharon bien, volvió la obsesión de la bebida para así volver a recaer. Y de esa manera, volver a regresar al hospital totalmente doblegado, dándole la noticia a Lois que pronto podría morir por un fallo en el corazón y que pronto tendría que llevar a Bill W. al manicomio. Esto fue un golpe devastador a su ego y orgullo de Bill W., pues él tenía altas expectativas sobre él mismo, de sus aptitudes y capacidad para vencer los obstáculos. Al fin estaba devastado. El alcohol se convirtió en su amo. Doblegado y temeroso, se sostuvo por algún tiempo sin beber, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y en 1934 volvió a beber. La soledad y la desesperación en que se encontraba era un senegal de autocompasión. No pudo más. Él estaba hundido. Era el fin miserable que todo alcohólico tenía. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer, menciona él. Sin embargo, eso era el principio de su última borrachera, y pronto sería lanzado a la cuarta dimensión de la existencia. Todo esto comenzó con la visita de su viejo amigo Evie, que al igual que Bill W., era un borracho emprendido y que al igual había perdido todo. Pero en una ocasión, él se veía muy diferente, fresco del cutis y muy radiante, con un brillo peculiar en sus ojos. Era algo totalmente inexplicable. Le serví una copa y él no la aceptó. Eso me desilusionó. Y lleno de curiosidad a Bill W., él le preguntó con mucha intriga ¿qué había sucedido? Y él le contestó: he encontrado la religión. Bill W. inmediatamente se prejuició sobre este tema por sus creencias dogmáticas y la filosofía de su vida. Evie comenzó a transmitirle su experiencia y le manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Entonces, efectivamente, había sido resucitado entre los muertos. Aunque estaba maravillado Bill W., todavía quedaban vestigios de su viejo prejuicio con la palabra de Dios, ya que despertaba en él cierta antipatía y ese sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal, ya que esa idea no le agradaba. Podía aceptar otro tipo de conceptos como inteligencia creadora, mente universal, espíritu de la naturaleza, entre otros más. Sin embargo, Evie le sugirió algo que desvaneció la montaña de hielo intelectual por la cual por fin veía la luz en medio de la oscuridad, y eso fue. Evie le contestó: ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Al mencionarlo, Bill W. por fin pudo entender que solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a sí mismo. Nada más se necesitaba eso de él para comenzar. Así, él se convenció de que Dios se preocupa por nosotros, los hermanos, cuando a Él lo queremos suficiente. Y al fin de mucho tiempo, Bill W. vio, sintió y creyó. La venda del orgullo y del prejuicio cayó ante sus ojos. Un mundo nuevo estuvo a su vista. Entonces, en ese momento, Bill W. se ofreció humildemente a Dios como lo concebía para que hiciera su voluntad. Se puso bajo su cuidado y dirección. Admitió que por sí mismo no era nada,
que sin Dios él estaba perdido. Sin temor encaró sus fallos y estuvo dispuesto a que Dios se lo quitara de raíz, y de esa manera dejó de beber. Además de ello, nunca más volvió a tocar una copa de licor. Evie le mencionó todo lo anterior aunado a la creencia de Dios, más la suficiente buena voluntad y honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de las cosas. Eran requisitos esenciales y esto tendría un precio, que es la destrucción de su egocentrismo. Cuando Bill W. lo llegó a comprender, tuvo una sensación de victoria, seguida de una paz y serenidad como nunca la había sentido. Había una confianza total. En ese momento, llamó al doctor Duncan Silworth y le contó lo que había sucedido, por lo que le respondió: «Le ha sucedido algo a usted que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía antes usted». En el hospital Bill W. tuvo una imperiosa necesidad de mostrar su experiencia a los demás, como su amigo lo había hecho con él ya de otra manera. No podía mantener la obsesión alejado de él. La fe sin obras es letra muerta. El alcohólico debe tener un engrandecimiento espiritual constantemente a través de trabajo y sacrificio por otros, ya que de otra manera no podría sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrían más adelante. Si él no trabajaba, era seguro que volvería a beber, y si bebía seguramente moriría. Bill W. junto con Lois se entregaron a la idea de ayudar a otros alcohólicos para resolver su problema. Aún las olas de resentimiento y autocompasión estaban presentes en su vida. Sin embargo, aunque fallara su aspecto sexual, material, emocional y social, el trabajo con otros alcohólicos salvaría el día. De esta manera comenzó a crecer la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en donde se siente la alegría de vivir bajo las dificultades, donde cientos de familias han podido resolver problemáticas domésticas casi imposibles de solucionar y toda clase de amarguras eliminadas. La Sociedad de Alcohólicos Anónimos ha llegado a millones de personas y miles de grupos alrededor del mundo. A Bill W. se le ha denominado iluminado de Dios, ya que para comenzar esta travesía de Alcohólicos Anónimos tuvo que atravesar un camino de dolor y sufrimiento. Lo cierto es que aquella y sencilla charla con su amigo Evie en la cocina de su casa se multiplicaría más y más cada día, aunado con el hecho cuando conoció al Dr. Bob, que no narraremos en este capítulo. En un círculo creciente de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres hasta que Dios nos necesite. Bill W. murió el 24 de enero de 1971 a causa de enfisema pulmonar. Nunca dejó de fumar. Es juzgado y criticado. Sin embargo, a pesar de sus errores como humano, es innegable que fue el instrumento de Dios para que tú y yo llegáramos a un grupo de Alcohólicos Anónimos.